Soy el joven que has dejado sin trabajo, sin futuro, y en mi casa a fin de mes no existe el paro, no da pa' más. ¿Qué pasa? Que le has cogido gustito a recortar el dinerito. Si tu bolsillo sigue lleno, que se jodan los demás, ¿verdad? Pues no. Desde que llegara el Partido Popular al gobierno de España, Mariano Rajoy ha realizado una serie de medidas cuanto menos controvertidas para intentar salir de la crisis económica en la que se encuentra el país. Sin duda, las más discutidas por la ciudadanía y el resto de partidos políticos son las producidas en educación y sanidad, que suman un total de 10.000 millones de euros, con 7.000 y 3.000 millones, respectivamente. En porcentaje, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuenta con un 22% menos respecto a 2011 y Sanidad con un 14%. Todos los ministerios han recortado ampliamente su presupuesto. Destaca el 54% de la cartera de Exteriores, el 35% de Fomento o el 32% de Industria. Sin embargo, Defensa solo ha bajado un 9%, Empleo un 7%, el que cuenta con un mayor presupuesto, y Presidencia un 4%. Este recorte en educación provocará grandes cambios, tanto para profesores como para estudiantes. Se realizará un aumento de las horas lectivas para los maestros de primaria y secundaria de 17 y 18 a 21 o 22 horas semanales de clase. Los profesores también tendrán que lidiar con un aumento del ratio de alumnos por clase, pasando de los 30 alumnos en secundaria a 36 y de 35 a 46 en bachillerato, lo que en porcentaje se traduce a un 20% más. Subir la ratio claramente influye en una peor calidad en el sentido, sobre todo en la pública, porque se puede acusar a la pública de que a lo mejor hasta tenemos menos alumnos que la privada. Hay que darse cuenta que en la pública tenemos un alumnado muy especial, que tenemos alumnados con una especial dificultad y que ese trato personalizado que se hacía antes ahora va a ser perjudicial al subir la ratio, sobre todo en determinados institutos que ya de por sí están bastante masificados. Y no hay más que imaginarse a 36 alumnos de enseñanza secundaria metidos en un aula ya de por sí pequeña, se produce un efecto de amontonamiento, las dificultades que van a tener los profesores para conseguir una buena actitud y un orden en clase, cómo se va a aumentar la indisciplina y cómo eso va a dar lugar a medio largo plazo, corto, medio, largo, porque es que eso se va a notar desde el primer día a un aumento del fracaso escolar sin lugar a dudas. Yo no soy un experto en educación, pero no hace falta serlo para concluir que si aumentamos la ratio de alumnos por profesor, eso va en deterioro, en detrimento de la calidad educativa. No creo que vaya a modificar o a repercutir en una peor calidad de la educación. Yo recuerdo cuando iba al colegio, en nuestras clases había 44 alumnos, 46 a veces, y yo no creo que saliésemos menos preparados que ahora, incluso todo lo contrario. Las ratios, la calidad de la educación entonces creo que estaba incluso por encima de la que se está impartiendo ahora. Por otra parte, el aumento de las horas lectivas repercutirá en un descenso de la plantilla de profesorado. Los más afectados serán los interinos, que no tienen plaza fija. A pesar de no haber cifras concretas, el PSOE calcula que los afectados pueden llegar a ser 40.000, mientras que los sindicatos aumentan la cifra hasta 100.000. Además, los centros no tendrán la obligación de ofrecer más de una modalidad de bachillerato, y también se cerrarán aquellos institutos que tengan pocos alumnos, por lo que los estudiantes que viven en medio rural tendrán que desplazarse para poder estudiar. Creo que es evidente que cada vez los fondos públicos son más desviados a la educación privada y es algo que no se puede negar, no lo puede negar el partido que está gobernando y los otros partidos que también han gobernado anteriormente en el país, que por ejemplo la educación concertada nació para dar cobertura a los alumnos que no podían acceder a la enseñanza pública porque había demasiada demanda. Todo eso que tenía carácter transitorio ya hace muchos años ahora se está convirtiendo en la regla fundamental. Por tanto, evidentemente yo creo que cada vez vamos a peor y que los recortes últimos que ha habido en educación evidentemente son una privatización encubierta de la educación. Lo que pasa es que se producirá pues, el efecto perverso siempre contra los institutos minoritarios, que de repente los chavales de un pueblo pues, no pueden cursar los estudios que quieren a una edad en la que todavía están muy bien con sus familias. En el momento en que hay recortes, pues hay que echarle imaginación. Habrá que ajustarnos todos un poco más el cinto
Y bueno, pues habrá que ajustar los horarios de calefacciones, habrá que ajustar las temperaturas, pero no creo que en una cantidad importante. Lo que sí que es verdad que bueno, pues que a lo mejor había momentos en los que en las aulas hacía demasiado calor y estaban con las ventanas abiertas, y habrá que regular pues que la calefacción se encienda en el momento en el que hace frío y se apague cuando ya llega a una temperatura adecuada. En las universidades públicas se recortará un 32%, mientras que las becas se verán reducidas en un 11%, y la investigación desarrollada por las mismas un 20%. También se amonestará a los estudiantes que no aprueben las asignaturas con un aumento de las tasas. En el curso en el que el alumno se presente a una asignatura, el coste será de 25 euros el crédito, un 106% más que en la actualidad. En la segunda convocatoria se aumenta a 50 euros el crédito, 113% más. 25 euros el crédito, 132% más, y en cuarta 130 euros el crédito, un 106% más. Esto nos viene a decir que en la primera matrícula se aumenta de entre 500 a 600 euros, pasando por la segunda entre el 30 y el 40% del coste total, en tercera de entre 65 y 75% y en cuarta entre el 90 y el 100% del coste total de la asignatura. Estas medidas afectarán a aquellos estudiantes que no puedan permitirse pagarse los estudios debido a la reducción de las becas y el aumento de las tasas. En principio, el tema de la subida de tasas, ahí soy más crítico con los estudiantes, así que la subida de tasas apreciarán lo que vale la universidad, mucha gente no la aprovecha. El fundamento para que no se rompa la igualdad es que haya un buen sistema de becas, ¿no? Que las becas funcionen, y entonces esa subida de tasas, en realidad en un sistema que claro no es obligatorio, hace ver al alumnado lo que vale realmente la universidad. Mucha gente, estamos profesores de universidad, sobre todo en primero, no aprecia lo que la sociedad les da. Entonces la subida de tasas sí que puede ser en determinado un impedimento, pero yo creo que se tiene que solucionar con una buena reglamentación en el tema de las becas. Lo que se está aplicando ahora es la ley del embudo, ¿no? Lo estrecho para la mayoría de la gente que estudiamos en las universidades públicas, en los centros de enseñanza públicos, y lo ancho para los grandes multinacionales, para los bancos, y es algo que no se puede negar. Entonces yo creo que sí que va a afectar, evidentemente. El Partido Popular está haciendo ahora un discurso en el cual dice que todos estos recortes no van a afectar a la calidad, y eso es algo imposible. Sabemos todos y todas que sin financiación la educación no puede ir hacia adelante. Yo creo que en este momento el incremento de tasas lo que va a producir es que algunas personas se van a ver privadas o con enormes dificultades para acceder a estudios universitarios, algo que hasta la fecha no había sucedido, ¿no? Pensemos por un momento que cuando una persona llega a la universidad está ya en edad laboral, ¿no? Por tanto, ya el simple hecho de estudiar, de prolongar la etapa obligatoria hacia la etapa universitaria durante 5 o 6 años, ya es un esfuerzo importante para los padres de esas personas que tienen que costear la vida de un hijo que no tiene unos recursos propios. Si a eso le añadimos un coste por el simple hecho de tener que matricularse, un coste en algunos casos importante, es evidente que vamos a estar restringiendo el acceso a la universidad de personas con escasos recursos. Creo que los criterios para la adjudicación de becas y de las tasas para las familias con menos recursos no ha cambiado, con lo cual yo creo que ahí las familias con menos recursos van a seguir gozando de esas ayudas, becas, subvenciones o exención de tasas. Lo que sí es verdad que también se va a pedir a aquellos alumnos a los que se les concede una beca que den unos resultados. Asociaciones y sindicatos de estudiantes y profesores han salido a la calle en numerosas ocasiones para denunciar la situación en la que se encuentran para poder pedir una solución al problema. Una de las cuestiones más recurrentes es la pregunta sobre estos recortes que afectan a la educación, y si no habría otra alternativa para recortar en otros aspectos que no fueran este, o la más que probable bajada en la calidad de la educación. Yo estoy convencido de que a medio plazo las movilizaciones traen consecuencias electorales y que los partidos políticos tendrán que tomar nota. Evidentemente harán sus maniobras. Ahora nos apechugarán y cuando llegue un año antes de las elecciones, de repente las 20 horas se convertirán en 19 o en 18. No sabemos si esto será un ciclo o de qué manera van a conseguir recomponer su imagen.
Pero yo creo que se lo tienen que plantear muy seriamente, porque no solo se está dañando sus intereses particulares, se está dañando la democracia. Realmente la sociedad actual está sufriendo un déficit democrático importantísimo, que a largo plazo, pues bueno, todos sabemos que la historia, los periodos históricos son muy cortos. A mí ni se me ocurre imaginar que volvamos a situaciones como las que viví yo de niño. Yo creo que la crisis no la tienen que pagar las personas que no la han provocado. No puede ser que los profesores tengan una mala situación, que a los funcionarios se les devalúe, que las personas humildes o las personas normales de la gente de a pie no puedan acceder a unos estudios dignos. Es decir, evidentemente todo esto supone el principio de, yo creo, para mí el principio de la devaluación total de la educación pública. Ya ocurrió, como digo, ya viene ocurriendo hace años, pero yo creo que esta es la puntilla, sin lugar a dudas. Aquí lo malo es que se hacen esfuerzos y no se sabe muy bien si van a servir de algo o parece que nos hundimos más todavía. Entonces la cuestión espero que sean provisionales y que haya dinero para hacer la reforma educativa que es necesaria, porque la cuestión más grave, no aparte de los recortes, es que no hay dinero para reformar tanto el sistema de secundaria como el universitario, que al contrario que la medicina en España, que la medicina tiene un gran prestigio, la verdad es que tenemos un sistema educativo que ocupa las últimas posiciones, tanto en secundaria como en universidad, necesita una reforma y no hay dinero para esa reforma, más allá de los recortes. Todo ello nos conduce hacia una única pregunta. ¿Son estos recortes en educación necesarios? A nuestro juicio no. Yo creo que es muy evidente que no. Hay, de hecho, territorios de nuestro país en los que no se está recortando en educación. Por tanto, está demostrado que es posible. Hay autonomías que han tomado un camino distinto. Yo echo en falta reformas verdaderamente estructurales en este país que no se han acometido. Es decir, se habla de reformas estructurales cuando todo lo que se está haciendo es coyuntural. Elevar la ratio de alumno por profesor es una medida coyuntural, no es estructural. Rebajar el sueldo de un profesor o rebajar las asignaciones presupuestarias para compras de material es una medida coyuntural. ¿Qué es estructural? Bueno, lo primero que debería abordar este país es realmente la definición de su administración, de sus instituciones. ¿Podemos permitirnos el lujo de tener 8.000 municipios en nuestro país? Algunos, muchísimos de ellos, de menos de 100 habitantes. ¿No sería razonable que fuéramos recortando el número de municipios y obligáramos a los pequeños a mancomunarse para reducir gastos? ¿Puede este país seguir permitiéndose las diputaciones provinciales cuando realmente sus funciones no están claras y además podrían ser perfectamente asumidas por las comunidades autónomas? Eso son reformas estructurales. Lo demás son meros parches, meras medidas coyunturales que desde luego no van a conducir a solucionar los problemas de fondo que tiene este país. Hay cosas a las que no debemos renunciar, a las que no debemos recortar ni un céntimo, que son fundamentalmente sanidad y educación, porque son realmente los pilares de la igualdad de nuestra sociedad. Y de todo lo demás tenemos que empezar a cuestionarnos cosas. Debido a la situación crítica que está pasando este país, pues es necesario recortar en educación y en todo. Estamos viendo que estamos recortando en todo, pero partiendo desde la base de que en las familias estamos recortando igual, pues porque los ingresos no son los mismos y los gastos sí. Entonces dices, bueno, hay que recortar en gastos. Pues si antes se salía todos los fines de semana a cenar o comer, pues ahora las familias ya no lo hacen. Si antes se iban de vacaciones 15 días, ahora a lo mejor se van una semana o nada, o se van al pueblo. Pues en la medida en la que todos nos estamos apretando el cinturón, porque así lo requiere la economía y no podemos estar viviendo por encima de nuestras posibilidades, pues así también el Estado. El Estado, los ayuntamientos, las administraciones no dejan de ser como una gran familia. Entonces, si los ingresos disminuyen, tenemos que recortar en gastos. No podemos gastar más de lo que ingresamos. Y era necesario recortar en educación y en todo lo demás. Lo que pasa que sí que es verdad que tanto los servicios sociales como educación y sanidad es en lo que menos se recorta, porque es donde menos margen hay también para el recorte, porque son servicios básicos que no se pueden dejar de cumplir. Pero bueno, siempre se puede ajustar los gastos un poquito más. Siempre. Lo que estamos viendo, hablan de reajustes. Cuando hablan de reajustes, casualmente suelen ser recortes sociales. ¿Por qué no recortan de otras partidas presupuestarias? ¿Por qué se está salvando a los bancos? ¿Por qué, por ejemplo, no se hace una reforma fiscal justa en la cual las personas que tengan más recursos
puedan pagar más y contribuir para que haya más para que se tengan más recursos públicos. Esto es el mundo al revés y yo lo veo así. Evidentemente hay para cosas que no se recortan, que no se toca el dinero y las partidas, y para otras cuestiones que son básicas y de necesidades sociales de la gente se está recortando y se está acabando con ellas. Señor banquero, el dinero que te estás llevando es nuestro y espero que no caigas nunca enfermo. Aquí la ciencia ha vuelto al tiempo de la Inquisición. Buscar una salida a ese camino.